Quiero decirles algo a todos los que nos están mirando. Hoy vamos a tener que tener mucha paciencia, tengo mucho que explicar. A las 9 quiero terminar para que podamos irnos a casa. Hay muchas cosas que no las expliqué explícitamente porque tendría que ser, esta sola lección tendría que tener 15 hojas. Y no quise hacer eso, así que vamos a tener mucha paciencia. Me puse unos ítems como para que usted cuando lo vea pueda recordar. Recuerde que estamos viendo la reforma, estamos viendo cómo la Iglesia de Cristo sufrió diferentes reformas a lo largo del tiempo y cómo Dios viene reformando a su iglesia para que la misma pueda ser la imagen de su Hijo. Amén. Así que bien, en esta clase, todos tienen la hojita, ¿verdad? En esta clase veremos cómo el modelo apostólico de los primeros apóstoles se va deformando y en este contexto, la apostasía va tomando partido a tal punto que durante 15 siglos la iglesia fue a un declive total. O sea, desde los primeros apóstoles, desde el tiempo de los padres de la iglesia hasta Martín Lutero, la iglesia sufrió. Hay muy pocos indicios de que la verdad se sostuvo. Obviamente no se extinguió, pero como no había registros como los que hoy podemos llegar a tener, entonces no se sabe por dónde anduvo la verdad. La verdad siempre, la palabra de verdad nunca dejó de existir. La puede haber tenido un grupo, diferentes hermanos. Una de las cosas, por ejemplo, que sucede, que lo vamos a ver ahora, cuando Constantino, cuando él decreta que el Evangelio va a ser la religión oficial de todo el imperio, un grupo de siervos de Dios se apartan y se recluyen de la sociedad. Ahí comienza el tema de los monjes y los monasterios, donde ellos se recluyen. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que aunque parecía una victoria, escuche, el presidente de Estados Unidos se hace creyente y la religión oficial es creyente, pero ellos se daban cuenta de que eso iba a traer una cola que no iba a ser buena. Entonces ellos se recluyen, pero aún así nosotros vemos como dentro aún de ese tipo de gente, los que se recluyen con un buen pensamiento, diciendo nosotros no queremos ser parte del pecado de esta gente, porque se veía que lo que Constantino trataba era de empatizar, porque era una fuerza impresionante el evangelio que no lo podían destruir, y esto era notorio frente a todos. Esto es como quien quiere quedar bien con esto pasa con los políticos, que cuando quieren quedar bien con nosotros nos hacen cena porque saben que nosotros movemos gente, porque no solamente está usted, están sus familiares que escuchan las cosas que nosotros decimos. Entonces, esto fue, pero vemos también dentro de los monasterios que también hubo un cierto tipo de apostasía porque el diseño original por el cual ellos se apartan tampoco prevaleció, porque verdaderamente fue cualquier cosa. Ahora bien, después de que se trató la relación de los gentiles, esto lo vimos en la clase pasada, con el tema de la ley de Moisés, y que no había que circuncidarlos ni ponerle mayor carga. Durante este tiempo de apostasía, entre el 60 y el 150 después de Cristo, entre los discípulos de los apóstoles comenzaron a tomar importancia algunas palabras, como por ejemplo obispo, mientras que otras perdieron total relevancia, como ser profetas, apóstoles y maestros, profeta, apóstol, maestro, anciano, y solo queda la del pastor. Entonces estaba el obispo y estaba el pastor. Recién se vuelve a utilizar la palabra profeta a partir de 1945. Recién ahí, después del 150 después de Cristo, mire cuántos años los profetas estuvieron sin ser reconocidos. Y la palabra apóstol en la década del 70. Bien, entonces, no se trataba de personas alejadas a los apóstoles, sino que todo lo contrario, ellos eran discípulos directos o discípulos de los discipulados por los apóstoles. O sea, supongamos que eran hijos ministeriales de ustedes. O sea, recibieron la misma información. Pero fíjese qué importante que es tener el corazón sano, porque cuando alguien no tiene el corazón sano, no transmite la buena noticia como corresponde. Esto es como el teléfono descompuesto. ¿Quién juega el teléfono descompuesto? ¿Viste que el teléfono descompuesto empezás diciendo una palabra y termina diciendo cualquier cosa? Bueno, algo parecido pasa.
Y todo siempre tiene que ver relación con el corazón, con la sanidad del hombre, con cómo se siente. Eso es algo muy fundamental, que tenemos que entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros tomamos como la palabra de un hombre como infalible, siendo que esa persona tiene un mundo emocional y una cultura en su mente y en su corazón. Todos venimos de... El otro día hablaba con un hermano y le contaba mi pasado y él decía, tremendo todo lo que tuviste que vivir. Bueno, si yo muchas veces no cuelo lo que Dios me dice y lo pongo a un costado de lo que siento, va a pasar que voy a hacer muchos líos. En estos años se agudiza el estigma griego y este grupo de personas se lo define como los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los discípulos de los apóstoles. Ellos son, cuando usted escucha hablar de los padres de la iglesia, no son los apóstoles. Los padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles. Muy bien. Y de esta manera se comienza a introducir entre ellos el culto a la razón. ¿Qué significa eso? Lo que hablábamos la semana pasada. Lo que dice la palabra de Dios, en lugar de preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, esto es correcto, y hacer un concilio con su presencia, se ponían a debatir. Entonces, ¿qué les parece? ¿De dónde se cree que sacamos que la gente para tomar la cena del Señor tiene que ser bautizada? De esas cosas. Porque la Biblia no dice que hay que ser bautizado para tomar la cena. Y vos le decís eso a alguien que no maneja esto y se encrespa, ¿no? ¿Pero por qué? Pero va la Biblia y la Biblia no lo dice. ¿Se da cuenta? Poner al Espíritu Santo como una persona. Eso nace del concilio de Nicea. Ahora lo vamos a ver. Poner el Espíritu Santo como la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona, porque persona es aquello que se ha personificado y la única persona de la deidad es Cristo. Él se hizo hombre. Tampoco dice la Biblia que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tampoco en la Biblia existe la palabra Trinidad. Pero los concilios fueron poniendo palabras que nosotros hoy las leemos en un libro teológico y decimos, ¿no? Yo les conté ya que en una congregación yo me trencé. Bueno, yo no me trencé porque yo no voy a discutir sobre algo que considero que es así, ¿no? Lo dejo ahí nomás. Una persona que me decía, ¿cómo va a decir que el Espíritu Santo no es una persona? Usted es un blasfemo. Me dijo así, ¿eh? Entonces le dice su pastor, le dice, pero la Biblia no lo dice. Ah, la Biblia no lo dice. Me peleaba y ni siquiera había leído la Biblia. Y eso pasa con la gente, te pelea y no lee la Biblia porque escucha lo que le dijeron, no investiga, no se toma el tiempo para ver, a ver, esto que dijo el pastor, ¿es así? Entonces, de estos concilios empiezan a nacer mucha... ¿Se acuerda cuando hablamos de la Mishnah? Donde hablamos que comienzan a aparecer libros los cuales sustituyen o tienen el mismo valor que la palabra de Dios. Fíjese que toda secta, ¿qué tiene? Los mormones, ¿qué tienen? El libro del Mormón. Los testigos de Jehová, el Atalaya. Que te lo vendían a $1, ahora te lo regalan. Así que agárrelo. Entonces, todo es como que tiene que tener un libro de apoyo. Para lo que, no, porque esta interpretación es así. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora bien, ¿por qué se introduce esto en la iglesia si se supone que el Espíritu Santo era su guía? Y quiero que veamos esto porque está extraordinario. La respuesta la encontramos al tratar el tema de los diseños de Dios. Recordemos que en el huerto del Edén había 2 árboles. Uno era de la vida y otro era del conocimiento del bien y del mal. Y entre ambos, el hombre escogió el conocimiento y el saber antes que el vivir. O sea, ¿cuál fue la seducción de la serpiente? Serás como Dios, conocerás. Por eso, cuando ella escoge eso, ¿cuál fue la sentencia? Vas a morir, porque elegiste el conocimiento antes que la vida. ¿Y qué hubiera pasado si hubiese elegido la vida? Ahora lo vamos a ver. Entonces, actualmente vemos que esta decisión se repite entre los creyentes.
en lugar de echar mano a la vida de Cristo, filosofan sobre la palabra, dándole más crédito a un doctorado que a una persona con una palabra directa de parte de Dios. Es decir, no cuenta tanto a quién Dios levanta, sino su formación académica en teología, independientemente si Dios lo llama o no. ¿Se entiende? Esto yo lo vi en persona. Esto yo lo vi en persona, lo vi. Yo trabajé en la casa de una persona, no voy a decir su nombre porque no estoy acá para juzgar a nadie, pero les quiero contar que esto lo vi. Esta persona tenía 2 títulos, era psicólogo, tenía 2 títulos, tenía muchos desórdenes sexuales, él tenía una mucama que hacía todo tipo de servicios para él. Hay niños, no voy a explicar eso. Y él no tenía problema. Y él daba clases en el instituto bíblico más prestigioso de América Latina. ¿Por qué? Porque tenía estudio. No importa la vida espiritual. De hecho, fue pastor, le dieron una iglesia a cargo y ahí está. Entonces, no importa si fuiste llamado, estudiaste. Esto pasa en mi organización, la organización donde yo vengo. Acá está mi mamá, que es testigo. O sea, vos sos pastor si estudiaste, no importa si Dios te llamó o no te llamó, estudiaste. Ahora, ¿está mal estudiar? No, hermanos, hay que estudiar. Pero el punto es, ¿fuimos llamados por Dios? ¿Fuimos llamados por Dios? Eso es lo que pesa. Porque ese es el problema por el cual muchas veces nosotros después nos queremos agarrar la cabeza, y a mí me pasó, porque tenemos personas en el ministerio que Dios nunca las llamó, pero estudiaron. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero saben. Y yo puedo saber mucho de la Biblia, pero el tema es cómo yo la aplico, cómo yo vivo. Tommy Hicks, escuche, Tommy Hicks, para aquellos que no saben, busquen en la historia, fue el hombre que trajo el avivamiento en la época de Perón. Lástima que no lo terminó de convertir todavía el muchacho. Pero trajo el avivamiento y él era un campesino. Él era un campesino. Dios le habló en el monte y él vino del monte y le dijo, había una reunión de pastores y cuando lo vieron lo querían echar porque estaba todo como un campesino americano. Y le dijo, tengo una palabra de parte de Dios, dijo. Y se reían. Y para que ustedes sepan que es verdad, en este momento Dios los va a tocar a todos. Los pastores, dice que se caían al piso y daban vuelta como trompo. Él dijo solo eso. A ninguno le quedó duda. Dice que iban y venían. Una reunión, estuvieron más de 10 horas bajo la presencia del Espíritu Santo y nadie se podía levantar. Un campesino. Pero tenía una palabra de Dios. Bueno, a los hechos me remito a lo que pasó en Argentina. Salió hasta en los diarios, año 1955, lo que Dios hizo. Bien. Entonces, ¿estamos aquí? Yo hablo despacio, no hablo como cuando predico, porque quiero que quede claro lo que digo. Amén. Entonces, en Dios hay sabiduría e inteligencia, la cual da a sus hijos por gracia. Esto lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento, donde la sabiduría era impartida en hombres comunes. Un claro ejemplo es Salomón, quien fue ungido por ella. La sabiduría, y escuche esto por favor, la sabiduría funcionaba como un don para quienes decidían buscar a Dios con todo su corazón. Sin embargo, dependía del carácter mantenerla. Todos los dones que nosotros tenemos hoy, por ejemplo, profecía, sanidad y todo, están en nosotros. Pero para mantener ese don, yo necesito carácter. Bueno, la sabiduría en ese momento era lo mismo. Era un don. No como hoy, que es una impartición dentro de nuestro, que lo vamos a ver ahora. Por eso hay gente que Dios la usaba con sanidad, pero como no mantuvo su carácter en Dios, dice, perdí el don. No, no perdiste el don. Nunca maduró tu carácter.
Dios me usaba con profecía y ahora no me habla más. No, no es que no te habla más. Tu carácter inmaduro hizo que lo que Dios te decía, no lo pierdas, pero sí hasta que madures. Y así sustantivamente dijo el chavo con todos los dones. Entonces, en el caso de Salomón, comenzó siendo sabio, pero terminó siendo necio a causa de su corazón, que fue quien lo traicionó. Con este ejemplo debemos entender que los dones no son posesión de nadie, ya que Dios es quien lo da por gracia. Ahora bien, cuando Cristo viene aparece lo siguiente. Primera de Corintios 1, 20 al 24. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Dice Pablo. ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Y cuando yo recibo a Cristo, yo no solo recibo la salvación, el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Yo recibo la sabiduría de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos la sabiduría de Dios. En una forma, si no, no podríamos estar acá. En una materia prima, en algo, en un estado que necesita ser pulida. Por eso, cada proceso que Dios trae en nuestra vida, lo que intenta es que esa sabiduría interna en nosotros florezca. Por eso dice que nosotros no sufrimos en vano. Ah, no. Nosotros nos desesperamos porque no echamos mano a la sabiduría. Echamos mano a la sabiduría. Hay dos. En lugar de comer de Cristo, comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Figurativamente, pero es así. O sea, en lugar de decir, ¿qué me va a enseñar esto que me está pasando? Árbol de la vida, Cristo. Decimos, Dios no me quiere, estoy enojado con Dios. Árbol del conocimiento del bien y del mal. Sabiduría de este siglo, griega, necedad. ¿Se entiende? Cuando usted se pone mal por algo que le pasa y se siente desprotegido, usted está comiendo del árbol equivocado. Benditos sean las pruebas. La sabiduría deja de ser un don y comienza a ser una posesión en Cristo. No como un don, sino como una virtud en Cristo, profunda y gloriosa. Los hijos de Dios nacidos bajo el nuevo pacto tenemos acceso a esta sabiduría por la vida de Dios en nosotros. No en cualquier momento y circunstancia, sino cuando ajustamos nuestra vida ¿a qué? Aleluya. Me gusta esto. Allí Él se revela y nos habla, nos enseña y nos hace tomar decisiones correctas. Muchas veces los errores que cometemos están ligados a que en algún momento nos dejamos llevar por la razón y lo que parece lógico. Es entonces cuando erramos y literalmente dejamos de comer de Cristo, que es la sabiduría, y comemos del árbol del bien y del mal para dejarnos llevar por nuestro parecer. Es lo que decía el domingo. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Es lo que predicaba el domingo. Nosotros hacemos las cosas buenas en lugar de hacer las cosas que Dios quiere. Vuelvo a repetir el texto que mencioné el domingo. Cuando Jesús viene y se manifiesta en su propia tierra, le dicen, ¿por qué si hiciste tantos milagros en otro lado no haces milagros aquí? ¿Y qué dice él? Sin duda diréis, médico, cúrate a ti mismo. Tantos milagros vimos que hicimos en tantos lados, ¿por qué no lo haces en tu tierra? Y él les dijo, Naamán, había muchos leprosos en los tiempos de Naamán. Sin embargo, Eliseo fue llevado a Naamán. Los otros leprosos no. Había muchas viudas en los tiempos de Elías.
Sin embargo, a la señora de Sarepta de Sidón fue enviado Elías. Eso es propósito. Entonces nosotros agarramos y hacemos todas cosas buenas, pero no hacemos la voluntad de Dios. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello, hay que hacer allá. ¿Por qué? Porque es bueno. Pero Dios está detrás de eso. El mensaje del domingo, véalo de vuelta. ¿Está Dios detrás de eso? Bueno, eso es necedad. Pero estoy haciendo lo bueno. ¿Dios te dijo que lo hagas? De una vez por todas, este ministerio tiene que entender que acá, de la puerta para adentro, hacemos la voluntad de Dios, no cosas buenas. Porque Dios no nos llamó a hacer cosas buenas, nos llamó a hacer su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La profeta sin saber, ella profetizó antes del mensaje. Ella dijo, el Señor me dijo que lleve alimento a la isla. Me dijo, no les prediques, dale de comer. Eso es ser específico. No, porque tenemos que meternos en el San Miguel y evangelizar. ¿Dios te dijo? No, pero hay mucha necesidad. Había muchos leprosos en los días de Naamán. ¿Entiende? Porque ¿sabe qué pasa después? No vemos resultados, después estamos... ¿Qué pasa, hermano? Es que hago de todo para Dios y nada me resulta. Lo que pasa, hermano, es que no estás haciendo lo que Dios te dijo que hagas. Vas a parecer desalmado. Un día había una necesidad económica. Pastor, pero usted tiene que ayudar, es pastor. Escuchá. Un día había una necesidad económica. Entonces, estas personas que estaban pasando esa necesidad, yo dije, los voy a ayudar. Y algo me dijo dentro mío, no, porque yo tengo que enseñarles cosas. ¿Sabe qué pasó? Los ayudé igual. Entré en el mismo trato que ellos estaban. Hubo cosas que no me resultaban. Aún para dar. Aún para dar. Señor, si Dios quiere tratar a Gonzalo, vos no tuviste ninguno que llama a Gonzalo por las dudas, ¿no? Todavía se enoja ¿viste? Se me fue tu nombre, José. Se me fue el nombre. Porque estoy pensando todo lo que tengo que decir. Si Dios quiere meter en un trato a José y a Lorna con el tema económico, y Dios les cierra puertas, pero no porque los odia. Recuerde, sabiduría de Dios impartida. Y yo les ayudo. ¿Qué estoy haciendo? Un día le dije eso a alguien. Y me dijo, el pastor es egoísta. Me sacó el cuero con todo el mundo. Me digo, no te metas porque Dios los está tratando. Hermano, le juntaron no sé cuántas cosas y le llevaron igual. ¿Está bien? ¿Se vale? A la noche, estas personas que estaban pasando una situación económica terrible, estaban buscando comprarse algo. ¿Cómo no era que no tenía? Y vinieron todos arrepentidos. Pastor, usted tenía razón. ¿Viste? ¿Aprendieron la lección? No. Porque alguien se metió. Pero la Biblia dice, pastor, que el que da al pobre un préstamo hacia el Señor. Sí, al pobre. Pero cuando vos vas a darle al pobre y sentís que Dios te dice, no. Si Dios no te dice nada, en chale, dijo. No, Roberto, en chale nomás. Si Dios no te dijo nada, pero si Dios te dice no, escuchá lo que el Señor te está diciendo. Yo ayudo a mucha gente. Si Dios no me dice nada, yo lo ayudo. Pero si Dios me dice no, es no. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué pasa? Es lógico.
Viste que nosotros utilizamos esa palabra, lógico, lógico. Sí, lo lógico no significa que sea lo que Dios quiere. Si esta sabiduría no estaría en nosotros, Dios no nos podría revelar nada. Por eso hablamos lo que hablamos, porque Cristo nos fue impartido y estamos obedeciendo a esa sabiduría. ¿Cuántos quieren tener revelación? ¿Cuántos le piden al Señor poder crecer en la revelación, en el entendimiento y en el mensaje? Escuche lo que le voy a decir. ¿Quiere el secreto? Comienza a vivir una vida sabia en su diario vivir. Porque esto no es voy a buscar revelación al cuarto para que Dios me dé. Esto es comenzar a vivir en revelación en la vida. Por eso yo estoy en contra de todo predicador que me dice tengo que preparar un mensaje. No predicará más nunca conmigo. El predicador tiene que tener un mensaje. Dios le tiene que haber hablado. A ver, vamos a compartir algo. Yo vengo de esa iglesia. Y así nos alimentábamos. ¿Estamos bien? Más o menos. ¿Estamos bien? Hermana, bien, venimos bien. ¿Va a aprender acá? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana. Igual no hay problemas. ¿Sabe? Todo lo que yo digo está sujeto a revisión. Pregúntenle al Señor si yo tengo razón o no. Pregúntenselo. Todos los que están aquí. Pongan todo en duda lo que hoy diga. Pónganlo en duda y pregúntenle al Señor. Señor, este hombre está medio loco. Bueno, eso es otra cosa. No le preguntes al Señor porque si no te va a decir sí. ¿Y a quién quiere que use? Está medio limado el muchacho, pero bueno. Gracias, Jesús. ¿Estamos bien? ¿Cuántos quieren tener revelación? Primero en la vida. Primero en la vida. En las cosas sencillas. Seamos sabios en lo pequeño. Porque hay un principio que se cumple. En lo poco fuiste fiel, eso es el punto. Si nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y nuestra vida es un pésimo desastre, difícilmente. Hay entidades, ya cerré el párrafo, ¿no? Cuando hablamos de Cristo, porque Cristo fue impartido y estamos obedeciendo a esa sabiduría. Hay entidades, por eso cuando alguien habla y no vive, no tiene autoridad en lo que dice. No pasa nada. Eso era lo que le pasaba a los fariseos. Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos. Todo lo que te digan que hagas, hacelo, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay entidades espirituales que tergiversan la sabiduría de Dios cuando nosotros no nos dejamos llevar por ella. Por ejemplo, Sofía. No mi hija. Igual ya le hicimos renunciar a mi hija. Le pusimos Sofía. Ay, Dios mío. Es una diosa griega, una entidad espiritual que está en contra de lo establecido por Dios. Sin embargo, es tan sutil que es una sabiduría que te hace creer que estás en lo cierto. Usted va a escuchar mucho en YouTube a Sofía hablar. Mucho. Son mensajes que te convencen que están diciendo lo correcto. Pero en la profundidad del espíritu te das cuenta que no es así. Y el que discierne, y vos lo escuchás, ¿cuándo un mensaje está gobernado por Sofía? Cuando todo lo que dice suena lógico. Un mensaje de Dios, hay cosas que quizás no las entiendas. ¿De dónde nosotros sacamos que a Jesús lo entendía todo el mundo? No dice la Biblia eso. Yo me rebelé contra mi maestro, le dije, la Biblia no dice lo que estás diciendo, le dije. Dice que, es más, Jesús dijo que les iba a hablar en parábolas para que escuchen y no entiendan. ¿Dice eso o no dice la Biblia? No, porque Jesús hablaba de tal forma que todos lo entendían. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice el profesor del seminario teológico, pero no lo dice la Biblia. Jesús hablaba. ¿Usted se cree que si lo hubiesen entendido a Jesús lo hubiesen crucificado?
Hola. Si ellos hubiesen entendido que el que tenían enfrente era el Hijo de Dios, le hubiesen crucificado. Pregunta, necesitamos entender bajo la unción del Espíritu Santo lo que estamos diciendo. Entonces es muy probable que vengas acá y entiendas la mitad. No importa, tranquilo. Lo otro te lo va a revelar el Señor. Amén. ¿Amargo o con chúquer? Eso, mate de hombre. Un hermano dijo, estoy tomando mate de hombre con chúquer, pero eso no es de tan hombre, hermano. El mate de hombre es amargo y frío. Y un baño cerca. O el tereré, con jugo de pomelo. No, el tereré, ¿dónde está? ¿Cornelio no vino? ¿Qué pasa con Cornelio? Ya está desviado, ¿no? El tereré es con agua fría, no es con jugo. Ese jugo es correntireré. No me vengan acá con cosas que no son. Y yo digo, no tomo mate, pero yo trato de polemizar en todo, ¿viste? Amén. La sabiduría que imparte Sofía es una sabiduría basada en la razón, por lo que sin darnos cuenta nos lleva a rebelarnos contra Dios. Es arrogante y se levanta contra el conocimiento de Dios. Sofía era una de las principales diosas del Partenón griego y estaba detrás de todo el pensamiento filosófico y de toda esa tendencia de pensamiento que tenían los griegos. En cambio, la sabiduría de Dios está en Cristo y está asociada al árbol de la vida, que es Cristo mismo. En Juan 6:35 Jesús dice que Él es el pan de vida. ¿Por qué tomamos la cena del Señor? ¿Por qué tomamos la cena del Señor? ¿Cómo? Está perfecto. ¿Pero por qué la tomamos? ¿Cuál es el sentido espiritual de la misma? Jesús dijo, bien, está bien. Muy bien. Cuando nosotros comemos la cena del Señor con entendimiento, nosotros estamos en una representación profética comiendo del árbol de la vida, porque el árbol de la vida es Cristo mismo. Por eso comemos, por eso dijo, haced esto en memoria de mí. ¿La memoria de qué? ¿Qué es un memorándum de un muerto? No, es una acción profética de que yo, porque Cristo sabe que Sofía anda queriendo que comamos de ella. Entonces, para preservar nuestra integridad espiritual, física y mental, porque una iglesia entendida sabe por qué hace lo que hace, entonces comemos del Señor. No en un acto de canibalismo, sino en un acto profético. Pues si te digo, me atraganté. No está entendiendo. ¿Por qué cantamos? Nosotros tenemos que saber, si no sabemos lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? Cuando Adán tiene la oportunidad de comer del árbol de la vida y no lo hace por incredulidad, es como si se hubiera negado a comer de Cristo mismo. En San Juan 14 nos invita a comer de su cuerpo y su sangre para volver a tener comunión con Él y tener vida, ya que Él es el mismo árbol. El árbol de la vida es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Del cual somos invitados hoy, los nacidos de nuevo, a comer de Él. Para vivir eternamente. Nosotros no podríamos tener vida eterna si nosotros no entendiéramos cómo podemos participar de la misma. ¿Estamos bien? Cuando nosotros comenzamos a tener comunión con Él, gradualmente la sabiduría de Dios... A ver, ¿dije bien? ¿Voy bien? Sí. Cuando comenzamos a tener esa comunión con Él, gradualmente la sabiduría de Dios comienza a llenar nuestra vida y ella no se manifiesta en el entendimiento de principios bíblicos, sino en que comienzo a tomar decisiones correctas en cada momento de mi vida.
Dime una persona que es burra al tomar decisiones en su vida y te diré, alguien... ¿Cómo me doy cuenta que alguien está comiendo de Cristo? Porque toma decisiones correctas, se comporta correctamente. No me saludaron, no voy más. ¿Qué estás comiendo, hermano? Ay, no. El pastor me dijo algo y me hirió. ¿Qué estás comiendo, hermano? ¿Qué estás comiendo? ¿Te das cuenta? ¿Qué estamos comiendo? Estamos sentados acá mirando cómo los manjares del cielo pasan y los comemos y los vomitamos por nuestra falta de sabiduría, por nuestra carnalidad, por nuestro pecado. Y los vomitamos y nos enojamos y nos ponemos mal. Y en lugar de entender que a los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Un reto, un enojo, lo que fuera, te va a ayudar a crecer. Y a vos que estás ahí también. Te va a ayudar a crecer. Por eso tenemos que entender lo que hacemos cuando cruzamos la puerta. Porque si nosotros venimos acá a mirar, no, porque el hermano me saludó, porque cuando estamos en esa estupidez, hermano. Igual, tranquilo, que todos los que están acá es porque quieren trabajar para el Señor. Los martes es una escuela de liderazgo. Si usted se ofende, está en el lugar equivocado. Déjeme decirlo. Tiene que venir el jueves y los domingos las 2 reuniones que tenemos, mañana y tarde. Porque esto es para gente que quiere ser procesada y que se la banca. Aleluya, gloria a Dios por 4 amén y los demás mordiendo los dientes. Pero es así, ¿sí o no? O la pandemia no mostró quién es quién. La pandemia nos mostró dónde estábamos parados, dónde estaba nuestra fe, dónde estábamos posicionados en Cristo Jesús. Amén. Jamás yo me ofendí por un trato fuerte de Dios y ni me enojé con Él. Dije, de esto va a salir algo bueno. Lo que no te mata te fortalece. ¿Sí o no? Amén. Vamos. Ahora bien, puede decir conmigo, cuando tomo buenas decisiones, Cristo se está edificando correctamente en mi vida. Amén. Hay gente que siempre está con la persona equivocada. Donde vos lo ves, está con el chusma, está con todo, ay no, y les viven llenando la cabeza. Hermano, aprende a tomar decisiones, con quién te juntás. Siempre está metido con el chuma, con el endemoniado, con el rebelde. ¿Visto? ¿Sabe? Ay, eso no. Ay, Señor, sácamelo. No, Dios no te va a sacar nada. Vos tenés que decir, chao, hermano. Dios te bendiga mucho. Te amo mucho, pero vos tenés una lengua así, hermano. Y después estamos bloqueados, ¿viste? Ay, me llenó, me dijo un pensamiento y sabe, casi no vengo más. ¿Sabes por qué casi no viniste más? Porque vos no pensabas diferente. ¡Aleluya! Ay, no, pastor. ¿Por qué te buscan? Los espíritus se atraen. Revisate entonces. Revisa tu corazón y decir, ¿por qué me busca esta gente? Si el que se ofende pierde esta noche, se lo voy avisando. Amén. Por eso yo hice lo más sabio que fue. Te amo, te quiero mucho, con todo mi corazón, pero listo, hasta aquí llegamos. Es lo más sabio. Hay que dejar de amar. No nos confundamos. Yo contigo no puedo pasar tiempo. Es ser sabio. Bien, ahora bien, la tentación que le plantea la serpiente a Adán y Eva es muy particular
Porque la fuente de la fortaleza de la vida del hombre es el deseo. Nosotros en esencia vivimos y nos movemos por el deseo. El deseo es una fuerza extraordinaria que nos empuja para adelante. Cuando el deseo está enfocado en Dios, nosotros podemos ser útiles a Dios en toda nuestra vida. Sin embargo, cuando mi deseo no está en Dios, aún así digo que soy cristiano, mi vida será constante de altibajos que en muchos casos derivarán en pecados. No tendré dominio de mí mismo y siempre estaré volviendo a empezar. Por ejemplo, ¿nunca vio gente que vivían activos en todo y de pronto dejan todo porque se cansaron? Escuche. ¿Por qué se cansaron? Esto se debe a que todas las cosas que ellos hacían lo veían como una obligación y no como un deseo. Una persona moralmente correcta confunde deseo con obligación, pero la obligación o responsabilidad, si no va acompañada de un verdadero deseo, será pasajera, pues te cansará y terminarás abandonando todo. Escucha, presta atención aquí. Vamos a poner esto y mientras esa persona apaga, por favor, el celular o lo pone en voz baja. Ya lo hemos dicho miles de veces. Entonces, el deseo funciona de esta forma. Se confunde. Una persona que es responsable en su vida, siempre que se mete en un lugar, entiende de que tiene que colaborar con la causa. Entonces, alguien que viene responsable por primera vez aquí, cruza la puerta y de pronto ve que se necesita limpiar, entonces esta persona colabora. Colabora porque es una persona altamente responsable. Su responsabilidad hace de que trabaje para Dios. Pero si esa responsabilidad no es un deseo en su corazón, tarde o temprano se va a cansar. Porque en realidad en su corazón Dios no es su deseo. Dios no es lo primero. No, pero Dios es lo primero para mí porque yo lo sirvo a Dios. ¿Por qué te cansas entonces? ¿Por qué quieres dejar todo? ¿Por qué necesitas tomarte? Hermano, ¿es bueno tomarse vacaciones? Claro que sí. Yo lo hago, pero yo no lo hago para descansar a ustedes porque no aguanto más. ¿A dónde estoy metido si pienso así? Lo hago porque mi familia lo necesita. Pero yo disfruto de estar con ustedes, disfruto de estar acá, disfruto, aunque me canso humanamente. Pero eso no significa que quiero dejar todo. Yo te lo he escuchado de líderes. Por favor, 15 días no quiero ir al centro. No vengas más, hermano, si tenés ese pensamiento. No vengas más, porque si te tenés que descansar de acá, hermano, vos no amás, ¿verdad? Dios no es lo primero en tu vida. Que vos quieras pasar y descansar de tu familia está perfecto. Es bueno, hay muchos que lo hacen. Y yo, hermano, váyase de vacaciones, por un mes no hay problema. Pero no me vengas a decir que te vas de vacaciones porque te cansaron los hermanos. Si el amor todo lo soporta. Ay, no, porque necesito descansar, porque estoy estresado. ¿Sabes por qué estás estresado? Porque haces las cosas por responsabilidad, pero en tu corazón no lo deseas. ¿No vio que había gente que hacía de todo y de pronto, ay, me quitaron el tiempo, me quitaron mi familia? ¿Cuándo? 168 horas tiene la semana y decidiste 12 horas entre preparación y culto que te pedíamos para trabajar para el Señor. En esas 12 horas hay que cuidar a la familia. ¿Las otras 6 horas qué onda? ¿Las otras 156? ¿Qué onda? Ay, es que me piden mucho. Dios es tu deseo. Te moves por el deseo. Por eso yo no obligo a nadie a venir. Porque si la gente no tiene, si Dios no es verdaderamente su deseo, no va a querer venir. Ay, no, pero yo lo deseo a Dios. Tus actos demuestran lo que deseas. ¿Por tu novia no hacías lo que sea? Hermano, yo me iba pedaleando en medio de los maleantes a ver a mi esposa. La traía en el caño de la bicicleta, una playera, esa tenía las dos pedales. Porque yo deseaba estar con ella. Uy, camanda, jaya.
Y yo hacía cualquier esfuerzo, hermano, abajo del agua. ¿Te acordás? Nos íbamos y la iba a buscar y la traía porque yo deseaba estar con ella. El que ama a Dios, el que desea estar con Dios, quiere estar donde está Dios, quiere estar donde se manifiesta Dios, quiere estar con Él, no lo cansa, no siente que es un peso, no siente que es algo, porque ama al Señor. Porque te amo, Jesús. ¿Cómo Dios puede ser algo feo? ¿Cómo Dios puede ser algo de lo que yo me canso, Jesús? ¿Cómo me voy a cansar de Él? ¿Cómo me voy a cansar? Yo no entiendo la iglesia qué prioridades tiene en su vida. Señor, ¿cómo puede ser que sintamos que nos cansa? Si Jesús dijo que su carga es ligera. Señor Jesús, perdónanos por tenerte tan atrás. Perdóneme. Yo amo mucho al Señor porque yo no era nadie y Él me dio vida. Si usted piensa así, que Dios lo cansa, usted necesita revisar si está convertido. Se acabó el tiempo de los responsables. Viene el tiempo de los que desean estar con el Padre. Él es el deseado de las naciones. Yo lo deseo cada día de mi vida. Para mí es morir si yo no oro un día o no estoy con Él. Literalmente, ¿cómo nos puede cansar? ¿Cómo puede ser Dios lo último? Bueno, si tengo tiempo voy. Si no tengo tiempo no voy, hermano. Y después, Señor, ¿qué pasa? Por favor. Él es mi mayor deseo. Yo lo deseo a Él más que a mi esposa, más que a mis hijos. Perdóneme. Sé que no es que a Dios hoy está llorando. Yo lloro. Porque Él nos dio todo, hermano. Y a veces le damos tan poco. Si Cristo no es tu deseo, va a llegar un momento que te va a cansar lo que haces. Porque eres responsable. Pero la responsabilidad no se sostiene con el tiempo, sino el deseo. Yo sigo haciendo cualquier cosa por ella, porque la amo. Por eso cuando yo me entero que alguien dice, por favor, necesito descanso del centro, digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Y quizás hoy mucha gente se dé cuenta, ¿sabe qué, pastor? Si yo me doy cuenta que hago las cosas por ser responsable, no sirve. No sirve. No sirve. Si usted está esperando las vacaciones para librarse de todo lo que hacemos acá, no sirve. Ahora, ¿usted en las vacaciones ora? ¿Busca de Dios o también se vacaciona del Señor? Esto es para valiente. Esto es para valiente. O no ve a la gente. Ay, Señor, todo lo que yo te quisiera dar para tu obra. Y tienen celulares de 20, 30 mil pesos. Y le roban a Dios a dos manos. Dios no es tu deseo. Tú pones el dinero donde amas. Yo a mis hijos y a mi esposa le doy lo que sea. ¿Es verdad o es mentira? Porque los amo. Hoy tiene que haber una convicción en nuestro corazón, porque el liderazgo que se viene es de los que están apasionados por Él. Es de los que lo aman a Él con todo su corazón. Es de los que vienen de su trabajo y se bañan en el baño polaco. ¿Entendiste? Y acá estoy, Señor, para servirte, para amarte. No, el que dice, ay, llovió. No. Hoy vino la tía. No. Ay, vino la prima. No. No. Esa generación, olvídate. Viene una generación de gente. Mirá, está enojado. Viste, ahí me respalda el Señor. Ay, Jesucristo, te amo con todo mi corazón, Señor. Por eso yo cuando me voy de acá estoy pensando acá.
Y digo, me siento tan pecador. No, pero váyase de vacaciones. Está bien, hermano. Pero usted se va de vacaciones porque usted quiere disfrutar con su familia, no porque se cansó de Dios o del servicio, porque necesita despejarse. ¿A dónde estamos parados, hermano? Por favor. Dios nos libre y nos guarde, nos tenga en la gloria y la Virgen nos ampare. Es un chiste lo de la Virgen, hermana. Es un chiste, un chiste. Gracias, Jesús. Yo paso del chiste al lloro, ¿viste? Yo soy como una novela de terror a veces, ¿no? Pablito, ¿qué decís vos? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. De acá Pablito está casi, él está desesperado por Dios. Ese es el corazón que papá busca. Por eso vaya a llegar a cosas grandes, hijo. Amén. Que nunca se apague ese fuego, ese deseo, ese anhelo por Él. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Amén. Levantar nuestras manos, estar adorándolo como cuerpo de Cristo. Qué precioso que es eso. Amén. Estar en la casa y tomando mate, comiendo, mirando Tinelli. ¿No? Que están... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se tenía que decir y se dijo. Amén. Diga conmigo, Señor, que seas mi deseo todos los días de mi vida. Que yo pueda desearte con todo mi corazón. Amén. Gracias, Jesús. Y van a saltar algunos de, no, yo amo a Dios. Tus acciones lo demuestran. Amén. Y ahora alguna paga, se va del multimedia, no importa. Chau, hermano, te queremos mucho. Entonces, una persona, ya dije eso, ¿por qué la gente cae en pecado? ¿Por qué alguien no puede abandonar los vicios, la pornografía, etcétera? Porque su deseo no está en Dios. Escuche. Y ahora vamos a explicarlo con la Biblia esto. El deseo nace de la angustia y la angustia viene de la necesidad no satisfecha. Entonces, detrás de cada angustia hay una necesidad. Estamos aquí por una necesidad. Es una angustia tener que cambiar cosas que creíamos que estaban bien. Lo que quiere lograr esa angustia es que nuestro deseo se enfoque en Él. Escuche, nosotros cuando tenemos una necesidad, cuando comprendemos que en nuestra vida hay una necesidad, esa necesidad se transforma en una angustia. La angustia no es una angustia mala, es una angustia buena, que hace de que yo tenga el deseo, Señor, yo sé que sin vos no puedo hacer nada. ¿A dónde iría, Señor? Lo dijo Pedro. ¿Dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuál era la necesidad de Pedro? Una palabra de vida eterna. ¿Qué provocaba? Una angustia que deseaba a Cristo. Una angustia que deseaba al Señor. Pero si yo no entiendo que tengo una necesidad de Dios, yo no voy a buscarlo. El tema, por eso es la revelación, cuando se me revela que yo necesito de Dios. Por eso, ¿qué le pasa a la mayoría de los jóvenes entre los 14 y 18 años? ¿Por qué se rebelan contra Dios? ¿O por qué les cuesta más o menos? ¿O están así medio con un pie? ¿Por qué? Porque Sofía viene con necesidades. Y le pone necesidades. Usted necesita jugar, usted necesita despejarse, usted necesita una novia, usted necesita ser parte de una sociedad, usted necesita esto. Y se les genera una angustia. ¿Por qué se cree que se suicidan? Porque no lo pueden lograr. Entonces cuando yo desarrollo, tengo entendimiento de que necesito de Dios, de hecho se lo digo, todos necesitamos de Dios. Pero yo no lo busco en el cuerpo, no tiene que ver en mí. No tiene que ver con que lo hagas en tu casa donde sea. El punto es que hagas todo lo que Dios te pide. Ese es el punto. Y congregarse es parte del combo. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, escuche. ¿Se entendió? ¿De dónde nace el deseo? De una angustia. ¿De dónde nace la angustia? De una necesidad.
Si yo no entiendo que necesito de Dios, nunca voy a tener esa angustia. Por ende, Dios. Cuando se me revela, wow. ¿Qué pasó con Pablo? Se le reveló Cristo y él dijo, ¿qué quieres, Señor, que haga? Nació en él una angustia. Esto es extraordinario, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos, vamos, Roberto. Entonces, cuando Eva ve el fruto del conocimiento, lo ve, ¿ve? ¿Qué tuvo? Un deseo. Ese deseo provocó una angustia. Bien. Por eso la serpiente le dice que serán como Dios, pero desde un aspecto que conocerán todas las cosas, ya que Dios es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabe que te pasará mañana, perdón, ya que Dios es Dios, porque Él sabe todas las cosas. Eso es lo que a Dios lo hace Dios. Él sabe qué te pasará mañana, el día de tu muerte, etc. Él sabe el día de tu muerte, todo. La serpiente te dice, podrán saber el bien y el mal. No les ofrece poder de Dios, les ofrece conocimiento. El problema que la iglesia tiene con respecto al pecado es que su deseo no está en Dios. El día que su deseo esté en Dios, habremos muertos al pecado. El árbol del conocimiento nunca fue quitado del plan humano, sino que sigue vigente. Cuando el hombre peca, Dios no le permite tener acceso al árbol de la vida, porque si el hombre hubiese comido ese árbol después de pecar, el hombre hubiese sido eterno en una condición de pecado y le hubiese pasado lo mismo que a Lucero. O sea, si el hombre después de pecar hubiese comido el árbol, hoy seríamos literalmente como Satanás. Tremendo. Por eso Dios le impidió, ¿para qué? Para sacar el plan de redención para lo que Él había creado. Gloria al Señor por su amor, ¿verdad? Amén. Pero Dios lo resguarda, aunque parece una situación condenatoria, porque mientras no coma de ese árbol de vida, podría proveerse la salvación de esa condición para poder volverlo a colocar en el plano original. Hoy el día del árbol de la vida está disponible para los que quieran comer. Pero, ¿dónde está ese árbol? Aleluya, gloria a Dios. ¿Conoce ese lugar ya, verdad? O por lo menos sabe cómo es la onda. Por eso debemos saber llegar allá. ¿Cuántos dicen, yo quiero comer de Cristo, yo quiero vivir para Cristo? Hay que adorar. Hay que adorar. Amén. Los apóstoles, y seguimos acá con el tema que veníamos, porque hicimos un paréntesis, los apóstoles parten de esta tierra. Los padres de la iglesia están vigentes y sucede algo que parece una victoria para los creyentes, como dije hoy al principio, pero no lo es. Un emperador se hace cristiano y lleva el cristianismo al imperio. Los templos que se usaban para sacrificio de ídolos se comienzan a usar como lugares de culto a Dios y quedan a cargo de los obispos. Los creyentes salen de las catacumbas a la luz y ocupan un lugar preponderante en la sociedad. Sin embargo, esta victoria trae consecuencias nefastas para la pureza del evangelio. En el año 300 después de Cristo se produce el concilio de Nicea. Constantino quiere unificar lo que la iglesia creía. Alejandría, ¿se acuerda que Alejandría y Antioquía eran los dos lugares de culto? Debían unir sus creencias. Él convoca a todos los obispos y más de 300 se dan cita. Pero el problema es que estos son de origen griego y están contaminados de estructuras de pensamientos griegos. ¿Sabe? Vamos a ver en la próxima clase cada uno de los credos que se fueron dando en los años. Ellos tenían hojas donde decían, este es el credo de la iglesia católica, porque siempre se llamó católica, y tranquilo, porque católica significa universal. Eso, no, tranquilo. Pero la iglesia católica en ese tiempo no era lo que la iglesia católica hoy es. En este contexto se levanta una doctrina muy confusa en la iglesia y se habla del arrianismo. La misma dudaba de la divinidad de Cristo. Frente a esta situación, Constantino reúne a los obispos y les pide que se pongan de acuerdo. De ese concilio se crea el credo niceo-constantinopolitano. Ahí está, así lo decía todo. Hasta ese momento la iglesia tenía dos documentos hechos sobre la regla de la misma. Tenían la didache, que era la doctrina de los 12 apóstoles. Un resumen de lo que la iglesia creía en los primeros 150 años de la misma. El segundo era lo que se llamaba el símbolo de los apóstoles y dice algo como el credo que
inicialmente y hasta el día de hoy nosotros podemos llegar a tener. Yo quiero que entendamos cómo la iglesia, ¿qué tiene que ver esto con lo que vimos recién? Cómo la iglesia comenzó a tomar, en lugar de tomar del árbol de Cristo y comer a través del Espíritu Santo, comenzaron las discusiones y comenzó lo que nosotros hoy tenemos como doctrina y vamos a continuar la semana que viene y acabo de terminar a las 9. Amén. Así que vamos a orar, vamos a tomar unos minutitos para orar. Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias al Señor. Y que verdad.